digital El virrey que reinó en América, José Fernando de Abascal, el último estadista de Sudamérica, Amazon Kindle 2016, de Juan Ignacio Vargas Ezquerra, doctor en Historia. Gracias, Juan Ignacio, por contar con esta casa para presentar el libro. Aprovecho ya para saludar también a Gabriela de la Corte, profesora titular de Historia de América de la Universidad de Barcelona, una persona siempre vinculada a esta casa, a esta institución, que es nuestra historiadora, y a David Martínez, licenciado en Historia y en Biblioteconomía y doctorando de la Universidad de Barcelona. Como siempre, ya lo sabe Gabriela, que es un placer mantener el contacto con los círculos universitarios. Por lo tanto, sean doblemente bienvenidos y bienvenidas. Avui sabrem més de la història d'un virrei potser ignorat, tot i que es tracta d'un personatge transcendent que hauria pogut canviar el curs dels esdeveniments durant la independència d'Amèrica. José Fernando de Abascal, 1743-1821, militar i polític il·lustrat, diplomàtic astut, persona incansable, observadora i pacient, és considerat per alguns com el darrer gran estadista del Perú, i em consta que, per a l'autor, potser també hauríem de classificar-lo entre els grans estadistes de tota Amèrica del Sud. De seguida lo explicará, pero claro, de entrada es que no lo puedo evitar, ¿eh? Ilustrado, astuto, incansable, observador, paciente. Esto me sirve una bomba hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo. Sí. Pero en fin, luego el autor nos dará más detalles y fundamentará todo lo que estoy diciendo. Juan Ignacio Vargas Ezquerra, después de licenciarse, continuó su formación académica compaginándola con la docencia y el periodismo. La investigación doctoral lo llevó al Perú, donde impartió clases, pronunció conferencias e investigó. Ha participado en distintos cursos, simposios y congresos internacionales, ha escrito los libros Auge y Caída de los Dioses y Un hombre contra un continente. Actualmente trabaja en el sector cultural y de ocio de Barcelona, compaginando las tareas con la educación y la escritura. Y la escritura es de lo que hoy nos ocupamos. Como decíamos, presentamos el libro digital El virrey que reinó en América, José Fernando de Abascal, el último estadista de Sudamérica. David, Juan Ignacio, Gabriela, su turno. Gracias. Muchas gracias. Empiezo yo. Bueno, hola. Bueno, yo soy Gabriela. ¿Se escucha o no pasa nada, no? Bueno, yo soy Gabriela de la Corte, caballero, y trabajé aquí, fui compañera de toda la gente que trabaja aquí como asesora de historia. Y en el año 2006 conseguimos que esta casa se convirtiera justamente en Casa de América de Cataluña, recuperando la historia de esta casa. Cataluña ha sido siempre la primera ciudad de toda España, digamos, que consiguió en 1911 tener esta casa y mantenerla. Cuando hablamos de Casa América hablamos de Madrid. Bueno, hoy no, hoy hablamos de esta casa que tiene más de 100 años. Y por eso me interesa mucho que este libro digital se presente aquí, en esta casa, y tengamos a dos personajes como los que tenemos aquí, a la derecha. Tenemos justamente a Juan Ignacio Vargas Ezquerra, que me pidió hace mucho tiempo, ahora como un año, sí, que le hiciese un pequeño prologuito. Se lo hice, un pequeño prologuito para su libro, por muchos motivos. Primero, porque estábamos juntos en la Asociación Española de Americanistas, sí, y porque además nos conocimos haciendo congresos y demás. Y tanto él como yo no somos nacidos en Barcelona, somos de fuera, seguimos siendo de fuera. Y especialmente le pedí que diese la presentación a David Martínez, que trabaja para la Universidad de Barcelona, tiene un contrato, esperemos que dure mucho. Pero está haciendo el doctorado, está como predoctoral, tu intención actual de continuar, y creo que va a ser su trabajo, lo mismo de Juan Ignacio, un buen trabajo sobre las relaciones de Cataluña, de España, de un país como España que sigue siendo monárquico, con estados republicanos de América Latina. ¿Se entiende? Es un gran tema, el libro de hoy es un gran tema, la tesis doctoral de David, y creo que las cosas que pueden hablar en una Casa de América como esta,
que es histórica, que es la más importante que tiene este mundo español, incluyendo Cataluña, puede dar lugar a investigaciones muy importantes. Y eso es lo que me preocupa en este momento hoy, en que tenemos en realidad poco apoyo económico para la historia y las ciencias sociales. Así estamos, para las humanidades y las ciencias sociales. Los dejo hablando y por supuesto haré preguntas y controlaré especialmente a David Martínez. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Pues ante todo agradecer a Casa América. Creo que se me escucha bien. Si no, levanto un poco más la voz. A Casa América y sobre todo a Gabriela y a Juan Ignacio, evidentemente, que le haga de telonero, porque para mí es una oportunidad también, tanto, bueno, como ha dicho Gabriela, en mi formación, yo estudio el Virreinato de la Plata, es lo que decíamos antes, somos enemigos dialécticos. Él habla del Virreinato y yo del Perú, y yo la época revolucionaria del Virreinato de la Plata, con todas sus características, que aquí las menciona, que es bastante particular toda aquella zona. Y ha sido un gustazo, lo hablábamos antes y no es por hacer la pelota, pero ha sido un gustazo leer el libro, y sobre todo me ha gustado inicialmente lo que es la primera pregunta que le he hecho. Ha salido directamente en digital. Yo creo que a todos, aunque nos guste el papeleo, firmar, tenerlo todo escrito, también es cierto que dados los momentos que tenemos es una gozada poder tenerlo en un ebook, en una tablet, incluso en el móvil, según algunos, para poder leerlo en el metro, en nuestros momentos libres. Porque si hay algo que me han chocado dos cosas. Una, que es un lenguaje directo, es un lenguaje como el propio Abascal, es un lenguaje directo, es un lenguaje bastante ameno. Incluso se nota bastante, y viene enlazado con lo segundo, el amor que le tiene al personaje. Hay como una especie de fascinación, se ve desde el principio, además aquello como una admiración, un enamoramiento. No solo por el estudio, sino también por la persona, ¿no? Sí. Que hacía lo que tenía que hacer en el momento adecuado. Sí. Lo destacan diferentes episodios, además le tocó vivir, yo para mí el siglo XIX es convulso desde el inicio hasta el final. Y entonces, tal y como lo tiene el estructurado, empieza yo creo también muy bien, que es como una explicación general de qué pasa en España, qué pasa en Latinoamérica, en aquel momento aún colonial, y todos los movimientos que hay. Entonces hace como un repaso de las relaciones con Inglaterra, las luchas con Francia, la invasión napoleónica, como un poco... Todo el libro me ha parecido como un entrar y salir. Hace una especie de macrohistoria, explica un poco, bueno, el contexto general, pero enseguida llega el virrey Abascal y todos los trasiegos, ese primer viaje que no puede hacer, que iba a ser el virrey de la Plata, del virreinato de la Plata, en un momento que al año siguiente, a los 2 años, los ingleses la invadieron. Si hubiera estado yo el virrey Abascal, que hubiera cambiado el tiempo, o sea, porque el virrey que le tocó vivirlo, bueno, no lo hizo demasiado correctamente. Y enseguida otra vez vuelve a generalizar y hace un poco la visión de cómo era el virreinato del Perú, y luego las medidas específicas de Abascal. Entonces me parece que es un libro cortito, ameno, y que, como diría aquí, fa un tastet, ayuda a probar un poquito, y a que se te haga la boca agua, porque empiezas a leer y entonces yo conocía, porque bueno, sí, ayudó al virrey Liniers, ayudó a reconquistar o impedir que Chile se independizara al principio, y... Tenemos uno. Un chileno. Exacto, más a más. Entonces es un personaje que va y viene durante todo el periodo revolucionario, y ante todo, por eso le llama el último rey, casi el rey de América, porque fue una persona que hizo de todos los resortes de poder, hizo lo necesario para él controlarlos. A diferencia de, por ejemplo, el Virreinato de la Plata, esa élite limeña, tanto criolla como española, cómo supo manejarse entre ellos, pese a que le crecen los enanos, como bien citas. Y sobre todo explicado, como he repetido, y me ha gustado, porque le pondría el nombre de Pérez Revertiano el lenguaje. Sí, en cierta manera, porque, bueno, cerró sus ojos, no fueron como es, atrayendo con zarandajas el innoble comercio de esclavos. Entonces le da como una especie de épica, para un momento también muy épico de esta situación. Comentar eso, que me parece también, que bueno, luego las iremos viendo, que es muy acertado ponerla, también ha ayudado este libro poniendo imágenes, poniendo mapas. A lo mejor si los hubieran puesto en mitad del libro quedarían más didácticos, pero es cierto que ponerlo al final te aporta como esa especie de... Bueno, no me ha quedado claro el virreinato, el Perú, dónde está, o qué vuelta hizo este hombre para recorrer todo el virreinato. Cosa que es un hombre que estaba en formación todo el tiempo, aparte de ilustrado, él se ilustró caminando por las tierras americanas. Entonces considero que es un personaje, como he dicho antes, del siglo XIX, un personaje de novela. Para un momento de novela, un momento convulso, y a mí particularmente me ha parecido muy acertado la exposición, incluso esa división entre lo político, lo virreinal, lo social, te hace ver como, bueno, como no todo es tan sencillo en historia. Entendemos que las revoluciones americanas, las independencias, todo fueron
criollos, y no, había españoles, todos los virreyes eran malos y eran corruptos, este hombre luchó con la corrupción y se aprovechó de la gente corrupta, también un poco con esas prebendas de, bueno, pues si cedemos a estos un poco en el comercio, luego me apoyarán en este momento. Con lo cual creo que a la historia, y desde el punto de vista medio académico, aquí con mi directora al lado, considero que es bastante, que sea didáctico ayuda mucho. Porque si llega a ser muy académico, al final puedes caer en, no sé, no lo vives. Y a mí me da la sensación que Juan Ignacio lo vive muchísimo, aparte de que ya lleva trabajando con este hombre, ya es como parte de la familia, supongo. Sí, entre otro libro. Y no sé, a ver, podría comentar bastantes cosas más de la historia, pero bueno, casi recomiendo que lo leáis, que siempre es más práctico. Y nada, que me gusta también que comentar eso, el estudio con la bibliografía, te das cuenta que es un trabajo hecho con fuentes, que no es un trabajo hecho tampoco desde la ilusión, sino que está bien fundamentado y que, no sé, es un libro entretenido, básicamente, y creo que es el mejor aporte que se podría hacer, que es un libro entretenido y además novelesco. A mí me ha parecido eso, pese, vuelvo a repetir, aunque es un personaje bajo mi estudio un poco lejano y un poco, bueno, como el enemigo a batir. Sí. Pero se ha de reconocer que me ha servido para tener otro punto de vista y para tener eso, para ver, bueno, como desde el otro lado también todo tiene sus matices y es poliédrico. Entonces, bueno, repito, os agradezco mucho, pero para mí ha sido una gozada poder tener este librito, que espero poder leer el otro pronto, ahora que ya me he hecho el testet. Y no sé, bueno, que felicidades por el trabajo y que muchas gracias a todos. Y que espero que lo disfrutéis también como lo he hecho yo. Caray, pues muchísimas gracias, David. La verdad que muchas gracias a Gabriela. Lo primero de todo es quiero agradecer a la Casa América pues la posibilidad de poder de brindar esta oportunidad de estar aquí, ¿no?, con todos vosotros y poder dar a conocer un poco mi pequeño aporte, ¿no?, en relación a este mundo, ¿no? Yo a Gabriela la conozco ya hace ya muchos años a través de la asociación, ella sigue igual de joven, igual que su marido, guapísimo. Un congreso, creo que fue en Madrid, no me acuerdo dónde fue, hace muchos años, y yo con este personaje pues lo conocí a través de, lo comentaba David, a la cual agradezco un montón, tantos piropos, me voy a poner colorado ya, este paso no va a acabar en la chaqueta, lo cual lo conocí a través de un antiguo profesor que tuve, y por un tema muy prosaico. Yo estaba entonces hace años trabajando en otro tema de tesis y me dijo, hay una oportunidad de trabajar en el Perú. Y digo, caray, pues qué interesante. Dice, pero hay una pega, hay una oportunidad, pero tiene cara A y cara B. ¿Cuál es la cara B? Dice, tendrás que cambiar el tema de tesis doctoral. Digo, ostras. Entonces me habló de este personaje y al principio dije, vaya tostón, ¿no? Me queda aquí todo un personaje, tal. Porque pensaba el tema borbónico, las reformas, y pensé, caray, ¿no? Y de repente me encontré con un personaje pues un poco digno de admiración. Es lo que va a ver ahora mismo, vais a ver para que os hagáis un poquito la idea. Vale, simplemente como introducción. Bueno, un poco de película, ¿no? Pero yo creo que viene bien un poco para hacerse un poco y tiene idea del libro, ¿no? En general, ¿no? De qué trata el libro y qué es lo que he querido un poco transmitir, ¿no? Este libro, digamos, es hijo de otro mayor, ¿vale?, que se llamó Un hombre contra un continente, en papel, donde era una visión mucho más amplia, más trabajada, etcétera. Y esto surgió la idea un poco a través de un amigo que hace tiempo me dijo, oye, ¿por qué no haces una obra más pequeña, más breve? Un poco lo que comentó David, ¿no? Como más al alcance de todo el mundo, ¿no? Que sea un personaje que merezca la pena conocer
pero que no sea tan académico, que no sea tan, ¿no?, tan arduo, ¿no?, para el público en general, ¿no? Porque muchas veces los historiadores pecamos de esto, ¿no?, de ser tan puristas que el que es lego pues dice, pues vaya rollo, ¿no? ¿no? Que algo que me sea más, ¿no? Y luego, porque por otro lado, el mundo de la historia, la gente en general, pues es atractivo, ¿no? Documentales, películas, ¿no? De todo el mundo siempre, ¿no? Te quedas con una idea, ¿no? O un personaje en la familia, ¿no? Yo creo que merece la pena, ¿no?, hacer este pequeño esfuerzo, ¿no? Abascal, ¿quién es Abascal? Pues un poco lo que comenta David. Abascal es un hidalgo asturiano, un tipo de nobleza, bueno, nobleza sin título, ¿no?, como un infanzón aragonés, que, bueno, pues hace la carrera militar. La carrera militar en el siglo XVIII, este señor vivió entre el XVIII y el XIX, un poco como nuestro XIX y XX, o sea, época de cambios, ¿vale? Es un señor que de la nada llega a todo, ¿vale? O sea, de la nada entre comillas. Empieza la carrera militar. Un militar en aquella época era gente muy trabajada, muy ilustrada, muy científica. O sea, no era un militar solo sabía pegar tiros, no. Era gente, muchos estudios. Luego la época, pues España, el Imperio Español, que se denomina así, pues abarcaba el mundo entero, desde las Filipinas, el Perú, puntos en España, en África. Con lo cual los militares viajaban de aquí para allá constantemente, ¿no?, haciendo las funciones que les tocaba. Y a este le tocó vivir en muchos sitios. Luchó contra los moros en Argel, por ejemplo, ¿no? Luchó contra los franceses de la Revolución en Francia. Estuvo destinado en América del Norte, en actual México. Estuvo destinado en Cuba. Bueno, ¿no?, cuando llegó a este sitio, al Perú, cuando fue designado, claro, entonces ya no había Twitter, ¿no? No había WhatsApp, ¿no? Oye, te nombramos virrey del Perú, pipi, gracias, de acuerdo, ok, ¿no? Logotipo, emoticono, ¿no? Ok, tal, súper chulo, tal, no había. Entonces, él cuando, por ejemplo, fue nombrado virrey del Perú, él estaba en Guadalajara, que es México, está esta feria del libro estupenda que hay día, y a la vuelta lo pillan los ingleses por banda. Entonces, cuando te coge el enemigo, como era un cargo muy importante, lo envían hacia Brasil. Los portugueses son aliados de los ingleses, entonces lo envían para España a condición de que no luche contra su majestad británica. Esto era muy de la época. Es decir, te liberamos, pero tú te comprometes durante un periodo de años a no luchar contra nosotros. Y de algún modo lo hacían. De hecho, él luego tuvo que luchar contra los ingleses, pero lo hizo de manera indirecta, como ahora veremos. Ese es el personaje, ¿no? Aquí lo vemos, un cuadro suyo, un tipo ya mayor. Tenía ya más de 60 años cuando fue al Perú, ¿eh? Y el recorrido que hacían era un recorrido clásico que era desde España, los enviaban a América, a Cuba, de Cuba daban el salto a Veracruz, que está en México, de ahí por Panamá, y Panamá pasaban al otro lado del charco, ¿no? Y hacían Paita, que está en Perú, y de ahí Lima. Era lo normal, en barco, rápido y tal. Él, por los problemas estos, va de Veracruz, como lo pillan los piratas, lo devuelven lo pillan en el Atlántico, lo devuelven hacia Brasil, de ahí lo devuelven hacia Portugal. En Portugal otra vez no toca a España, vuelve otra vez para América, y en América vuelve por lo que es el estuario por el Río de la Plata, ¿no?, entre la Argentina y Uruguay, y sube todo por tierra hasta Perú. O sea, hoy día es una aventura, en aquella época imaginaros. Pero claro, eso habla de una perspectiva enorme de todo lo que luego le tocó mandar. No era sobre papel, sino él lo había experimentado. Bueno, entonces este es un poco el personaje, ¿no? Un tipo con un carácter, un hombre de carácter. En algunos documentos es muy divertido cuando lo escuchas decir, ¿no? Oiga, un poco me dice, usted o no sabe con quién está hablando, ¿no? O le falta hay algo, ¿no? Porque decir, soy el virrey, ¿no? Y en esta época de crisis, una época de cambio, pensar una cosa, está Napoleón ha barrido Europa. Y voy a hacer una comparación que seguramente a mis colegas no les gustará, pero poco para que os hagáis la idea mental, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero es un poco... Napoleón es como Hitler, barre Europa, más Napoleón todavía que Hitler. Entonces todo el mundo dice, bueno, el que manda es Napoleón, el post-Napoleón nadie se lo plantea, es Napoleón quien manda, ¿no? Inglaterra está sola en su isla, agobiada, le han hecho el bloqueo, tal. Entonces todo el mundo le dice amén al señor Napoleón Bonaparte, e incluso España, la propia corona española, Fernando VII, que todo el mundo habla de él, sabes que es un rey que no tiene mucho reconocimiento, que lo pintó Goya, este se ponía de rodillas ante Napoleón, por favor, dime la corona. Te sale bien. Sí, era una cosa patética, y aquí la gente matándose, como Pérez Reverte comentaba, ¿no? Por el rey cautivo, y el tío estaba en el deseo, en la otra punta, por favor, o sea, era patético, y la gente aquí, por el rey, claro, es que un poco ver el Curro Jiménez, que era el tipo de aquí, y ver el de allí.
Aquí cuando entró Napoleón, la gente, o sea, la clase dirigente, la casta política, todos dijeron sí a Napoleón. Ejército, aristocracia, iglesia, todos. Fueron 4 zumbaos de Madrid que empezaron, luego los de mis paisanos de Zaragoza, y se montó el pollo. Pero la clase dirigente dice, ¿pero qué pasa aquí? Y luego todo el mundo se apunta al carro, ¿no? ¡Oh, hay que luchar con todo! Sí, pero quien se sublevó era el zapatero, que a su mujer le habían pegado, le habían violado. El otro cura que se rieron de él, venga, va, lleva las campanas, venga, cura, tal. Fue el que salió ahí el empecinado, salió el tal, salió el cual. O sea, fue la gente del pueblo. Pero la clase dirigente, la española y la europea en general, todos encantados encantados. Era lo que había, era el que mandaba, ¿no? Entonces, en América, ¿qué ocurre? En América nos encontramos con un personaje que es este, que dice, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué revolución? A ver. Ideas claras, es un tipo mayor. Dice, a ver, vamos a estudiar la situación. ¿Qué es lo que ocurre exactamente? Entonces empiezan, llegan emisarios de España, pasa esto, que si los franceses, que si no sé qué, que si... Y en América hay otra situación también distinta, social, cultural, etcétera. ¿Cuál es la situación que hay? Están los criollos. El criollo es el americano, descendiente de españoles, una mezcla entre español, indígena y no sé qué sabe qué, bueno, es el natural del país, ¿vale? Ha crecido, tiene otra cultura, tiene otra visión, tiene otra serie de otra mentalidad distinta. Incluso las élites de Lima están muy por encima de las de Madrid, por ejemplo. O sea, la élite de Lima y de México es una élite pues, cultural, económica, etcétera, muy por encima de todos estos, ¿no? Y bueno, si nos encontramos con esto, a ver qué ocurre aquí. Los virreyes que hay allí eran virreyes un poco ejecutores, un poco el término funcionario negativo que tenemos hoy, porque sabemos que es muy distinto, pero era un poco decir, bueno, usted tiene que hacer esto a la hora de lo que me manden, ¿no? Lo que decían y lo cumplían. Abascal no, era otro, decía, bueno, vamos a ver qué está pasando, vamos a analizar la situación y dependiendo de tal, actuamos así. Vamos a ver cuál es la legalidad, qué emisarios hay, o sea, vamos a pensar, ¿vale? Vamos a pensar. El resto de virreyes se ponen nerviosos, pegan saltitos. En Río de la Plata, este Sobremonte, vienen los ingleses y sale corriendo. En Nueva España, que era México, todo aquello, pues sería un follón y tal. Bueno, este no. En Nueva Granada también. Este no, dice, no, señores, hagamos las cosas bien, ¿no? Ideas claras y chocolate espeso, ¿no? Este era un poco Abascal, su manera de ser, su manera de ser. Era asturiano. A mí me recuerda este personaje que hizo la película García, el abuelo. No sé si lo habéis visto, el abuelo de Federico de García. Ese personaje ya mayor, que aparte de esto yo creo que desciende, como tengo mi mujer, de Abascal. El tipo de ser, no, mi bisabuelo fue un virrey del Perú, y yo pienso, así este personaje, y era ese carácter. No sé si os acordáis, Fernando Ferran Gómez hace el papel de este aristócrata que viene de las Indias, viudo, se enfrenta, ¿no?, a su nuera, porque no ha muerto su hijo. Este carácter así rudo y que les canta a la 40 al maestro de escuela, al cura, al médico, ¿no?, y al comandante de la Guardia Civil, no sé si hay, ¿no?, que les canta a las 40 en la tasca, no sé si os acordáis un momento determinado que lo encierren, tal. Ese carácter, o sea, gente recia, ¿no?, que no se doblegaba por nada, ¿no? Entonces este señor, cuando se produce todo este follón, él controla, dice, a ver, ¿qué tengo aquí? Una élite criolla exquisita. ¿Y qué hace? Como este que estamos viendo aquí, ¿no? Esto es Olañeta y su mujer. Dos pimpollos, dos pinceles, ¿vale? Sí, dos pinceles, ¿eh? Entonces, esta clase, con el virrey, cuando no estaban de acuerdo, se reunían en un convento y tal, una celda, y el virrey, en vez de enviar ahí a las tropas y tal, enviaba a su secretario personal, y cuando salían todos así ahora que no nos ve nadie y tal, se acercaba el secretario con una antorcha, con la linterna de la época y decía, Su Excelencia el Virrey les desea muy buenas noches. ¿Está? No les decía nada más. Es decir, estáis controlados, buen rollo, seguid con lo vuestro, pero que sepáis que yo estoy aquí, ¿no? Esto era un poco de Abascal, era un tipo muy astuto, ¿no? A nivel hemos comentado un poco la procedencia, ¿no?, que hemos comentado, la provincia de Guadalajara. En Guadalajara, que está en el norte de México, él fue su primer cargo político de envergadura y donde él ejerció un poco esa labor de ilustrado, desde hacer grandes avenidas, favorecer el comercio, luchar contra los posibles revolucionarios, tal. O sea, fue una especie de pequeña maqueta, ¿no?, pequeña preparación para lo que le tocaría después. Supongo que veis en el mapa. Este mapa que veis aquí de toda América sigue un poco los diferentes litografías que aparecen en el libro, en la parte final del libro. Es un poco toda América del Sur, ¿no? Y veis, pues desde el norte, las Guayanas, que eran británicas,
la actual Brasil, que era portuguesa, y todo demás era español, ¿no? El virreinato del Perú, él, con la excusa esta, a ver, cuando se descubre América hay dos grandes virreinatos, Nueva España al norte y Perú al sur, punto. O sea, América del Norte y América del Sur, ¿vale? Es lo que había. En el 18 hay unas reformas, claro, todo crece, hay que estar más sobre el terreno, y se hacen más virreinatos. De América del Sur son Nueva Granada, que es Venezuela, Colombia, Perú, que es Perú, Ecuador, Chile, y luego Río de la Plata, que es Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿vale? Más o menos os ubicáis aquí con el mapa. Y él les dice a la élite, les viene a decir, oye, esto se está desmadrando, si me apoyáis a mí, yo os apoyo a vosotros. Es decir, él creó, de facto, de una manera, en fin, no sé si ideal, pero un gran Perú. O sea, les devolvió la grandeza, a estos encantados, a nivel comercial, a nivel político, les devolvió. ¿Por qué? Porque en los diferentes virreinatos hay pequeñas revueltas, ¿vale? Tipo político, tipo militar, y él, con la excusa de sofocarlos, pues quieras o no, el Perú ya no se circunscribe a lo que podéis ver ahí, a la actual república, sino vuelve otra vez. Con lo cual la élite está encantada, dice, ostras, este no te vuelve otra vez. De hecho, cuando él nombra virrey del Perú en un momento determinado, dicen, comentan los comentaristas del 19, que si le tentaron de proclamarse rey, lo cual, que es poco el título del libro, lo cual no es tan extraño, porque en América del Norte, en Nueva España, Iturbide se proclamó emperador. Sí. Es que era muy tentador. Es que en Europa estaba Napoleón, es que el rey estaba lloriqueando con tal, y aquí cada uno campi-capuqui, ¿no? O sea, hacía lo que buenamente podía la gente, ¿no? Bien, cosas que hizo él, por ejemplo, y favoreció como ilustrado, este mapa que veis aquí, es una expedición de vacunación, que en aquella época era súper novedoso, vino gente de fuera y tal, ¿no? Y una expedición vino de España en barcos con niños con un virus determinado, inoculaban a terceros, y fueron por todo lo que veis, que esto es muy bonito, pero no iban en avión, iban en burro, subían, bajaban, pues esto lo favoreció, ¿vale? Es una política, digamos, de vacunación como ilustrado que era. Otro ejemplo de ese ser ilustrado, pues el Arco de las Maravillas, por ejemplo, del cementerio de Lima. La gente estaba enterrada en las iglesias, como todos sabéis, hasta hace 4 días. Entonces él mandó fuera, ¿vale? Porque se está poniendo de moda en América y en Europa, Pero claro, se enfrentó con todo el mundo, sobre todo con la élite, que mi abuelo está aquí, que yo soy descendiente de no sé qué, y este que viene ahora y nos quiere, bueno, señores, fuera. Bueno, por el tema higiénico, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que queda de esa litografía. Más, creó una escuela de medicina, que no había. ¿Y por qué las creó? Porque él cuando hizo esa ruta tan extraña por tierra, vio, pues claro, enfermedades, vio que no había hospitales, vio que no había nada. Y él creó la Escuela de Medicina San Fernando, por de José Fernando, San Fernando, ¿vale? La creo que todavía está, esta Escuela de Medicina, en Lima, en la República del Perú, Personajes muy atractivos de esta época con el que él se lió, este señor, Hipólito Unanue, que es muy conocido en el Perú, ¿vale? También, estos son de los que también favorecían la monarquía, y luego fueron los primeros en firmar la Constitución de la República del Perú. Pero bueno, es así, ¿no? El ser humano. Pero bueno, era un personaje con el que Abascal se llevó ciertamente bien. Es un hombre de gran reputación en el Perú. Esto que vemos aquí es un jardín botánico. Un montón de... Dice, ¡ay, qué bonito jardín botánico! No, es que en el jardín botánico hay especies y especias. Es decir, las plantas medicinales no vienen de Pfizer, ¿no? No viene de las grandes industrias, ¿no? Las fábricas, ¿no? Que agarran los niños. La leche viene de las fábricas, no, niño. La leche viene de la vaca o que te va a dar tu madre. Pero pues aquí es lo mismo, ¿no? O sea, el jardín botánico no es algo, ¡ay, qué bonito! Tú vas aquí a Barcelona a ver el jardín botánico, si no tienes idea, ¡ay, qué vistas, qué bonito! Esto es precioso, va más allá, ¿no? Sobre todo en aquella época, ¿no? El tema medicinal, farmacéutico, poniendo gente especialista. Esto que veis aquí, Colegio de los Caciques. El Colegio de los Caciques, que era la élite indígena de los tiempos del 16, España, que hizo asimilar a esa élite a darles educación y formación, ¿vale? Para tenerla a su favor, ¿vale? Como el famoso Inca Garcilaso, no sé si os sonará. Inca Garcilaso es un gran escritor literato contemporáneo de Cervantes, ¿vale? Bueno, pues esta élite se ubicó, por ejemplo, en el antiguo Colegio de los Jesuitas, que por esta época han sido expulsados, ¿vale? De América. ¿Os acordáis de la película de La Misión? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Sí. Pues mucho tiempo después de esto, pues al final, pues aquí se les echó con Carlos III. Bueno, pues esto es solo un patio de los numerosos patios del colegio. O sea, era un pedazo, o sea, esto era un colegio, esto era Oxford, ¿vale? O sea, nos tenemos que reír de Oxford, quiero decir, ¿vale? Lo que había aquí, ¿vale? Toda la élite, con lo cual imagina la élite encantada. Esto que vemos aquí, por ejemplo, es en esas... Abascal a nivel ya externo, hemos hablado de la política interna un poco muy por encima, pues tuvo que defenderse
O sea, no fueron tanto políticas de intervención militar punitiva, que lo fueron, sino más de defensa, al menos él así es como lo recoge y como lo constata. Uno de los hechos es el Río de la Plata. Los ingleses, ¿qué ocurre? Siglo XVIII, ¿vale? Siglo XVIII, España tiene un imperio muy grande, continental. En Europa manda Francia y en el mar empieza a mandar Inglaterra. Hasta Trafalgar todavía mandaba. Y siempre quiere pegar bocaditos a España. Ya pegó un bocadito en La Habana, fue suyo durante un tiempo. Otro bocadito en Manila, en Filipinas, fue suyo durante un tiempo. Las Malvinas, las Falklands, que es la guerra de las Malvinas, bueno, pues esto viene de entonces, que los ingleses ya empezaban ahí a morder. Poco, pero bueno, mordían, ¿no? Y una de esas fue pues, desembarcar en el Río de la Plata. Ya lo habían intentado un siglo antes en Cartagena de Indias, que era donde salía todo el dinero, todo el oro y la plata hacia Europa. Entonces, el Río de la Plata. Entonces van para allá, se emocionan, llegan los ingleses, y los porteños les plantan cara. El virrey sale por piernas y se planta, aquí hay una pequeña litografía que te explica, y se planta este señor que veis ahora, que es Liniers. Liniers este no es de Valladolid, ¿no? Ni de Barcelona, este era francés. Pensar que la España de la época es como el Barça y el Madrid ahora, que 4 son de aquí y el resto son todos de fuera, ¿no? Los jugadores son todos de fuera, ¿no? Decirte que no hay equipo de fútbol que se parece que no tenga jugadores extranjeros. Esto funciona así. A mí no me gusta el fútbol ni entiendo. Es además mi hijo de 10 años que yo, con lo cual que es bastante normal. Pero bueno, entonces, Liniers era uno de esos tipos, ¿vale? Este dio la cara, defendió el Buenos Aires, con toda la población obviamente de tal, pero salió un poco el tiro por la culata, porque a pesar de ser efectivamente ser un personaje clave en ese momento, bueno, los porteños por cosas, al final se lo acabaron eliminando, ¿vale? Se quitaron de encima, ¿vale? Solo un pequeño comentario. Fue elegido virrey por elección popular. Sí. El pueblo fue y el cabildo fue que lo echaron al sobremonte, echaron al virrey y pusieron a este hombre. Lo siento, es mi tema de tesis y uno se emociona, entonces pero es también para que veáis el momento convulso que hay, que la población misma, como pasó con Abascal, puede agarrar el poder y decir, bueno, España está como está y aquí lo manejamos nosotros en nuestra forma. En Buenos Aires, Exacto. En Buenos Aires, sí. Perdone por el tema. No, has hecho bien. Luego, otro, por ejemplo, el tema militar, pues aquí tenéis, por ejemplo, lo que es la fábrica de pólvora de Santa Catarina. Es una fábrica de pólvora para toda la artillería en toda América del Sur. Y aquí salía todo. Y la empezó de cero. Pero cuando hizo esto, cuando empezó todo, no. Él llegó y dijo, a ver, aquí esto huele mal, los ingleses no sé qué, el tal patatín. Entonces, él ya se preparó con todo antes de nada. Y cuando estalló, le pillaron con mesa mantel y la servida puesta. Esto es importante. A los demás estaban, cogiendo flores. La internet. Ahí va, ¿qué ha pasado? Este era perro viejo. ¿Vale? Esto es Lima, la ciudad de Lima, él la mandó también a amurallar, todo eso antes de que pasara nada. O sea, era un tipo previsor, el hombre previsor, ¿no? Dice que hombre previsor vale por 2, ¿no? Esto es la fortaleza del Callao. El Callao, que es un barrio de Lima, en aquella época era una fortaleza militar lejos de Lima, en el mar, ¿vale? Esta fortaleza militar aguantó, cuando toda la América española se independizó, aguantó porque la preparó él, pero pensando en los ingleses también pensaba esta y Chiloé en Chile, un archipiélago que tal que cual, ¿vale? Son los dos que aguantaron más. ¿Y por qué aguantó? Pues insisto, porque hizo, la reestructuró, la cual, bueno, para que veáis esta mentalidad previsora de un tipo fuera de serie. A su vez, otros querían pegar un mordisco. Por ejemplo, esta es la hermana del rey Fernando. Esta era la pobre más fea que pa' qué. Se la ve guapa, aquí, Esta señora no era muy atractiva y encima era un poco como su hermano. Estos así poco puñeteros, no tenía muy buena fama con él. En fin, bueno, esta era esposa del que fue luego emperador de Brasil. Porque los portugueses, cuando vino Napoleón, sí que corrieron para América. Los nuestros no, echaron a correr, ¿sabes? Sabéis que el hijo se peleó con el padre, Fernando VII, de un golpe de estado contra Carlos IV, bueno, un pollo, bueno. Pues este era un personaje un poco intrigante. Oye, si queréis buen rollito, aquí, mira, yo soy española, ya sabéis, y Brasil. Entonces, que sepáis que en América portugueses y españoles llevaban pues también sus historias, ¿no? Un elemento militar propio de la época. Esto que veis aquí, que luego dicen que inventan los logotipos. Aquí tenemos a David, que es un gran ilustrador, por ejemplo, un paisano y amigo mío, compañero de colegio. Esto significa Viva Fernando VII. O sea, que dice, no, es que los niños de ahora en el WhatsApp ponen no sé qué. Déjate, esto llevan aquí. Los carapelos de colores y tal.
O sea, esto ya existía y muchísimo antes que esto, viva Fernando VII, ¿no? Este es otro mapa de América, para que os dé cuenta un poco lo de antes que os he comentado, ¿no? Los idas y venidas, ¿no? Este otro emblema es muy importante. Este es la bocavanga. A mis hijos cuando te hacen así, el pequeño, ¿no? El pequeño hace así, que es que se le ve tal los mocos, digo, mira, te voy a hacer como a Napoleón. Napoleón, ¿qué te decía? Napoleón a sus soldados les puso los botones que tiene una americana, que uno tiene, la americana, se los puso Napoleón, porque sus soldados, claro, con los mocos hacían así, digo, os vais a enterar, puso unos pedazos de botones aquí, la bocamanga, tenía aquí algo guapo que se limpiaba con el esto. Puesto en la bocamanga, esta era una pijada que les encantaba, y pone, voluntarios distinguidos de la Concordia. Esto era un regimiento militar que se monta, no tanto en plan de élite, no como entendemos hoy, una fuerza especial de élite, tipo legión, o para que no, de élite era de élite, ¿sabes? No vamos a combatir, pero entonces van con su uniforme, de aquí para allá, son lo mejorcito de Lima, y tal. Entonces, si os fijáis, el símbolo es muy bonito, dos manos que se dan, América y España, ¿lo veis? América y España se dan. Militares de este regimiento, luego no nos importará firmar en favor de la República, pero entonces la monarquía, nosotros estamos aquí, ¿vale? Esto es muy importante. Y de hecho, Abascal fue nombrado, el título que tiene aristocrático que le dan es Marqués de la Concordia Española en el Perú, ¿vale? Este es un poco el mapa de América como queda después, ¿vale? Arriba están los angloamericanos, los franceses, lo amarillo es todo lo español, lo verde lo portugués, bueno. Tropas militares, también lo mismo. El tema del ejército, antes de que pasara nada, ella reorganizó el ejército, la armada, todo lo preparó. Y no se piensa. Claro, lucharon americanos contra españoles. Mentira. Hombre, mentira. Fue más una guerra civil que una guerra nacional. Hasta la guerra o muerte de Bolívar en el 15 fue más una guerra civil que una guerra nacional, que se convirtió después y así ha quedado en la historia. Pero como tal, lo reorganizó por completo el ejército. O sea, había tropas mezcladas indígenas, criollos, peninsulares, tal, y lo que comenta antes David, y luego, unos estaban a favor, o sea, están todos mezclados en los dos bandos, ¿vale? No es una cosa homogénea, ¿no? Y de hecho, España no pudo enviar tropas hasta muy al final, ¿no? Aquí tenemos la Constitución, un elemento clave en la época fue la Pepa, la de Cádiz. O sea, la Pepa fue un follón, y el propio Abascal tuvo que tragar, que no le gustó nada, o sea, pero nada, o sea, lo de la Constitución... El panel era como horror, pero era como cabildos, venga, elecciones, te vas a enterar en las elecciones. Empiezan las elecciones y empieza aquí para allá, allá para acá y sí, envía gente, pero a uno le pone cortapisas, el otro no sé qué, no, ya no se puede, fuera de plazo, lo siento mucho, no pasa nada. O sea, era un poco, no le gustó nada. La libertad de prensa, ¿queréis libertad de prensa? La que queráis, yo también libertad de prensa. Periódicos, bueno, fue una época muy, muy atractiva. De repente, claro, para todo y cambia de nota de Fernando VII, todo cambia. Aquí vemos batallas militares donde las tropas realistas vencieron continuamente a las tropas rioplatenses en este caso, porque a veces se habla, llegó Bolívar, 4 batallas y ganó. Diga usted, no, fue complicado, fue difícil. Y aquí, hasta con generales como que tenemos aquí, Goyeneche, dice, este tío es peruano, Goyeneche es vasco navarro, este era español, o sea, americano de origen navarro, ¿vale? Arequipeño, también en Arequipa son un poco como Barcelona en Perú, ¿no? Ahí es como que el arequipeño tiene un cierto frente al limeño, es como, bueno, tú eres la capital, pero yo, Arequipa tiene siempre su prestigio. Pues este, por ejemplo, fue un gran militar, acabó yendo en España a morir, con el tiempo. Y este fue el que los instituyó, que fue de la Serna, ¿vale? Otro personaje de la época. En fin, y ya siempre he tenido un poco de prisa porque el tema del tiempo a veces uno se emociona y tal, y pasa lo que pasa. Pero bueno, sobre todo más que nada, ¿quién es Abascal? Un personaje, para mí, yo me encontré un poco fuera de serie, por su manera de ser, su manera de comportarse, ¿Qué fue de él? Estuvo 10 años allí, que lo normal eran 2 o 3 años, ¿os imagináis? Estuvo 10 años, terminó en el año 16, ya había vuelto Fernando VII, el que lloraba tanto, había vuelto al trono español y tal, y llegó, bueno, pues estuvo allí en el Consejo de Guerra, bueno, a bien morir. Y hay un detalle que sí que me gustaría, en la primera página del libro, en el prólogo, que le puso un historiador, sube arriba del todo, le puso un historiador peruano, Vargas Ugarte, no tiene nada que ver conmigo, aunque los Vargas estamos muy por todos los lados, parece ser, en la que dice, lo podéis leer, yo aquí no lo leo, si no lo leo porque lo tengo en el libro, hasta que lo lea, dice,
Detén un poco, esto en la tumba, detén un poco el paso, peregrino, y repara esta losa con cuidado, porque en ella un virrey está enterrado. Que a Madrid, sin dinero, esto es importante, lo de sin dinero, sin dinero, de Indias vino. O sea, que no robó, ¿vale? No sabemos de qué va, ¿no? Para costear el gasto del camino, pues coronel de guardias fue nombrado, o sea, digamos, la titulación que tenía. El monarca 6 meses le ha liberado del sueldo que gozaba en su destino, o sea, digamos que le han adelantado. De modo que aqueste héroe tan famoso, que tanto tiempo a América ha regido, mostrando en todas partes sus esmeros, solamente en el día del reposo, memoria de virtudes que ha ejercido, es la herencia que da a sus herederos. Nada más, muchas gracias. Bueno, al público presente, si tiene alguna pregunta, comentario, puedo empezar yo. Me parece muy bien digitalizar los trabajos y tiene que cambiar todo, ya el papel no sirve más y lo planteaste también tú, David. Creo que este libro es también, no digo un inicio, pero más o menos estamos por este lado de trabajar y también divulgar nuestra producción, la producción y especialmente histórica, porque si no nadie se entera, ¿no? Esto es todo un tema. Así que me parece muy interesante el ejercicio que has hecho con Amazon. Me alegro porque ha sido... A ver, en el fondo, claro, el papel es un tema que todo nos gusta tener el libro. El otro día un amigo me dice, oye, envíame un libro tal y me lo firmas porque así tiene una revisita, ¿no? Y así tal, que me encantaría firmártelo, pero es que es digital. Y ahí se queda un poco como diciendo, uy, no, ostras, es digital, ¿no? Como que, digo, mira. Entonces yo me harté, yo un poco... hay dos cosas. Uno, hartazgo de las editoriales, sí, ahora un segundo, es que viene otro libro, no es que hemos tenido un problema, ya veremos, un cierto hartazgo, ¿no? Oye, sí, pero mira, para publicar vas a pagarme, yo no pago, sí, primero porque no pago, si quieres publicármelo bien y si no, pues encantado. Y luego hay otro tema, yo empecé, esta tableta que tengo aquí entre manos, cayó por Reyes y yo iba, hace poco, fui a buscar a mis hijos, iba a buscar al cole y tal, y me para uno, hola, ¿qué tal? ¿Tienes Movistar? Y pues mira, sí. Y dice, oye, ¿te importa que te explique en 5 minutos? Bueno, tenía tiempo de ver qué quieres. Mira, hay una aplicación, ¿qué tal? ¿Cuál es una aplicación? Bueno, pues esta aplicación de libros, revistas, tal, podrás ver. Y dije, oye, pues ¿por qué no? Porque muchas veces un libro te cuesta 19-20 euros, un libro bueno. Y digo, por probar, digo, tengo esto, digo, pues a ver qué tal. Oye, te voy a mi mujer, que es que no me lo quito. Tengo varios libros que leo a la vez, porque me gusta mucho cambiar, y estaba así, digo, ¿y por qué no lo puedo hacer el mío digital también? ¡Qué tontería! Y es más, los que voy a sacar ahora, los voy a hacer, mejor que en el contenido, pues son temas distintos, los que tengo preparados. Uno es sobre cambio de época, de la Guerra Fría del mundo actual, lo titulo de La lucha por el liderazgo mundial, que lo sacaré antes de Navidad, ya está preparado, simplemente es esperar que el tiempo, el formato parecido, y otro... es el porqué de la yihad, de pasado y presente de Dar al-Islam, ¿no? Que está muy en moda, desgraciadamente, para San Jordi, es mi idea. Pero entonces, va mucho de enlaces, va mucho de cosas, digo, pero bueno, esto es un poco, además la gente joven es lo que ve, o sea, tú no ves, ahora en el metro verás con un libro, pues gente de nuestra quinta verás con un libro, pero incluso de nuestra quinta ya vas con el digital. Es que vosotras en el bolso que tenéis de todo, uno puede meter la mano, puede salir cualquier cosa, tenéis aquí todo. Yo voy a ver clientes o lo que sea tal, voy en transporte público, tengo mi libro, estoy encantado, hasta que veo al cliente, pasan 20 minutos, estoy leyendo un libro de lo que sea. Incluso puedes aprovechar que si tiene conexión a internet puedes enlazarle vídeos, puedes enlazarle Wikipedia, aquello de este personaje, ¿quién es? Bueno, búscatelo tú. Enriqueces la lectura, cosa que tú ya haces en el ordenador. Estás mirando y la Wikipedia la tienes abierto el periódico y mirando quién. La yihad, pues miras 3 personajes y 4, pero... Todo eso, efectivamente. Y la idea es, con estos nuevos libros voy a hacer eso. Filmografía, etcétera. Que la gente pica, pum, filmografía. ¿De qué va? Vas a ver un tráiler. Picas, pum, salta un tráiler. Que es lo que nos gusta. Pues estamos eso en internet y ¿qué hacemos? ¿No? Una noticia tal, a ver, un vídeo, ¿no? Un vídeo corto en YouTube. Cuando eres jóvenes y veis un vídeo, o sea, te ponían un vídeo, sí, de esto, si es que era en clase, era como se metía, si es que había, yo me acuerdo haber visto películas de Super 8 de un catedrático mío, que me interesa, era El desierto de Sechura, me acuerdo, el hombre emocionado. Pero se va a quemar la cinta, ¿no? En fin, ya tiene años.
Pero el Super 8, el hombre emocionado, ya el Super tipo 8 de planta, ¿qué tal? En fin, el nombre, una bellísima persona, pero claro, dices, en fin. El de la UB. No, otro en Pamplona, me acuerdo, que era catalán, Pedro Plans, que es de los padres de la geografía española, ¿qué tal? Este señor, me acuerdo como si fuera ahora. Pero bueno, pero ahora ves un vídeo, ¿por qué os he puesto este vídeo de 1 minuto y pico? ¿Por qué? Si os pongo más, la lavadora, el niño, el jefe, el cliente, el semáforo, la moto, el parking, todos. Pones de 1 minuto y pico, oye, aunque no te has enterado de nada, pero simplemente ya dices, ostras tú, mira, hay un vídeo, lo volveré a mirar, a ver qué dice, unas letras que no he captado tal, ¿no? Y te capta la atención. Y el diálogo digital es que vivimos en este mundo, en esta era. No hay mejor forma, yo por una experiencia personal, para explicar el paso de los Andes de San Martín, por ser en mula, que todo el mundo se imagina esos pasos en caballo, en tanque casi. Había un vídeo, y hay un vídeo en internet, de gente que lo pasó en mula. Y ves el paseo, gente, 2014 me parece que era, participé en una clase, lo colgué y la gente era, ¿pero podían hacer eso? Como el virrey Abascal, el caminito que hizo, es igual que si buscaras ahora, el caminito que hizo Abascal en mula. La mejor forma de poder entenderlo y perder esa mística es poder verlo, lo que dice él, a través de un vídeo, a través de una película. Las películas y todo esto nos ayudan, con lo cual yo considero que es una opción buenísima por eso, para aportar y enriquecer. Bueno, y de hecho es que nos pasa lo que comentan, sí, perdón. Público presente, ¿quiere hacer alguna pregunta, comentario? Sí. Bueno, quizá ahora se puede leer mejor, porque cuando estás en el sol se puede ver, que antiguamente, cuando empezaron los libros que eran digitales, no, si estabas en el sol no se veía bien la pantalla. Sí. Ahora sí que se ve mejor. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Porque Sí. también ha habido un proceso, ¿no?, para poder ver. Sí. Eso sí que es cierto. Sí. Al principio, bueno, me voy al oscuro, ¿no?, como los móviles, ¿no?, según cuáles. Sí. Pero ahora sí se puede leer. Ahora bien. tienes la opción, sí. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Si estás en la piscina, por Sí, decir, sí, no hablando sí, en lugar sí. del metro, Sí. pues en la piscina se puede leer bien. Sí, la verdad es que sí. Sí. Gracias, Conchita. Perdón, ¿su nombre cuál es? Conchita. Conchita. Hola, sí, soy Juan Carlos. A ver, has hablado de las mordidas que efectuaba Inglaterra en el Imperio Español, en intento de acaparar territorios, ¿no? El ataque a La Habana, Jamaica, etcétera. Pero hay muchos historiadores modernos que sostienen que en el fondo Inglaterra lo que quería era, aprovechando la debilidad de España, luego de la guerra de independencia, la crisis de poder y las pocas tropas que tenía España en realidad en América, en comparación a los grandes ejércitos que había en Europa en la época napoleónica, había un intento premeditado y en toda regla de conquistar toda la América española por parte de los británicos. El máximo ejemplo fue el intento de conquista de Cartagena de Indias, la defensa de Vernon y la defensa de Blas de Lezo, que una flota que era inmensamente mucho más numerosa que la Armada Invencible que mandó Felipe II contra Inglaterra, creo que eran 180, 190 barcos, y la Armada Invencible tenía 110. Y luego también el ataque al Río de la Plata, que, bueno, utilizaron, tengo entendido, una arma moderna más, no sé si lo sabéis, hay grabados de la época en la que la de Stewart, que utilizaron cohetes los ingleses. O sea, ponían plataformas como los Katiuskas estos. Los Katiuskas, los órganos de Stalin. Exacto, los órganos de Stalin, y lanzaban cohetes, creo que no sé, fue sobre Buenos Aires o sobre Montevideo, eso no lo recuerdo. Pero quiere decir que el gran mérito de la historia de España de esa época fue la capacidad que tuvo España con grandes generales y grandes estadistas como este, de aguantar la integridad del imperio frente a una potencia naval como era Inglaterra, y supieron mantener esto por la integridad y no perder algunas islas que cedieron, porque en realidad, como por ejemplo la Guayana, pues tampoco es que tuviese mucho interés porque era junta, o Belice, que es lo que pudieron coger, y España tampoco intentó reconquistarlo, pero lo que eran las plazas importantes, sí, la integridad del imperio, España lo mantuvo hasta el final. Sí. No, si quieres contestar. Un minuto. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, es un milagro. Es un milagro. El por qué, podríamos decir, no sé. El inglés también se las quería. Hay libros y historias muy interesantes sobre estos aspectos. También está mucho la capacidad de preparación, obviamente, de los mandos político-militares de la época, la población local, ¿vale?
que no eran colonos, o sea, era gente de allí, o sea, era su tierra, era sus comercios, era sus gentes, sus iglesias, sus plazas, sus costumbres, sus tradiciones. Y el otro no deja de ser un pirata, aparte en inglés siempre ha tenido esa, ¿no? Y había también fortalezas militares por toda América, eso hubo un esfuerzo en mayor o menor medida que se hizo por toda América y Filipinas también. Y luego también un poco también el ingenio español, porque se pueden contar muchas anécdotas de una, y no doy más, en una isla caribeña, no recuerdo cuál, viendo que hubo un desembarco espectacular británico. Por la noche, pues una pequeña compañía de hombres, nada, 4 gatos, ¿qué hacen? Cogen todo el rebaño, lo sueltan, lo ponen ahí por la noche, lo sueltan, y el ruido era y pensando los ingleses que venía toda una tropa de noche, o sea que venía por ellos, asustados, de todas formas, se remarcaron y salieron por piernas, y era el ganado, por ejemplo. Y esto, claro, ¿por qué? Porque América es enorme. Y tú comentas, hay muy poquita gente, es muy complicado dominar, o dices, ¿por qué? Es que es muy complicado, muy complicado. La primera invasión inglesa fueron 1500 ingleses, bajaron. La segunda sí que fue más grande porque venían los refuerzos, pero más que los militares, por ejemplo, el Virreinato de la Plata, quien lo defendió fue el jefe del Cabildo, fue Martín de Álzaga, que luego intentó un golpe de estado contra el virrey. O sea, es una época donde que me gusta mucho la palabra esa, es quién tiene verdaderamente la soberanía, de quién es el poder. Cuando el rey es capturado, si el rey está capturado, el virrey tiene alguna representación, ¿no? Porque no está su jefe, con lo cual vuelve la soberanía al pueblo. Claro. Y ahí empiezan las revoluciones, que es lo que Abascal sabe manejar muy bien. Y en cambio el Virreinato de la Plata es al contrario. El primer golpe de estado que hay, entre comillas, son los españoles del Cabildo, con 2-3 tercios españoles, que intentan quitarle al poder al rey y decir, formamos junta. Que en México sí funciona, pero en el Virreinato de la Plata no. Y es Martín de Álzaga, por ejemplo. Y todos los tercios catalanes, los patricios, que esa era una de mis preguntas, perdón. Tú mencionas a los patricios. En el Virreinato de la Plata son totalmente criollos, es más, es Saavedra, que luego es el jefe de la primera junta independiente, pero son tropas criollas. Y aquí las mencionas como si fueran mezcla. Hay un momento que los dices que era apoyando los nuevos tercios que crea Abascal. Y entonces crea tercios, lo que decías antes también, de conjunción. Sí. Y entonces mencionas a los patricios, y me extraña porque eso, en el Virreinato de la Plata son totalmente criollos. Claro, pero es muy distinto la sociedad, o sea, digamos, la sociedad conjunta, la población rioplatense de la peruana, sí. Claro. La rioplatense es muy criolla, es muy, bueno, un poco pasa como hoy, ¿no? Muy blanca, ¿no? O sea, es mestiza, pero comparada con una peruana, ¿no? En sentido es distinta, bastante distinta. Población indígena. Cada tipo de población, cada tipo de población que había. Otra. ¿Tu nombre cómo es? Jorge. Es apasionante, ¿no? Porque lo que quería preguntar, a raíz de distintas intervenciones, en primer lugar, yo quiero repetir un poco lo que he comentado. Yo no creo que Inglaterra tuviese capacidad para invadir a la América española, que ya salía escaldada de Norteamérica. Eso supone meterse en un lugar que no tiene bases ni apoyos y tiene que tener un puente marítimo que no pueda apoyar. Y entonces, luego, lo que has comentado tú, el Virreinato de la Plata, bueno, mujeres uruguayas, hijas uruguayas, entonces me interesa bastante el tema de cuando soy historiador. ¿Y por qué no vino? ¿Por qué no vino? Ex mujer. Ah, perdón. Y para con la niña. Ah. Entonces, lo que has comentado de ese vacío de poder que se da, yo estoy también pasé, por la desgracia de pasar por la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, el tema de, bueno, si el rey no está, el virrey tiene el poder, no. Claro, ¿qué hace? Ya reconocen los reyes de Castilla, porque más que se graban en América, ya reconocen que el poder no pasa al pueblo, sino pasa a una junta que se ha creado. Baja al pueblo, en un momento, la primera junta lo dice. Hemos de diferenciar un poco lo que tenemos del pueblo actual. Claro, no, sí, la nación también le llaman. Exacto, sí. Ha sido por simplificar, pero hablan de la nación. Y entonces ellos entendían la nación eran los que tienen derechos, no todos. Exacto, y además era la élite, que al final las independencias, si miramos Bolívar, San Martín y toda esta gente, no eran gente del bajo pueblo. Incluso los propios revolucionarios aquí, las milicias que se forman, en mi caso en las invasiones inglesas, se hacen por elección de las propias tropas. En el momento en que sale alguien que no interesa, se repiten las elecciones, misteriosamente. Y tenemos a Pueyrredón y tenemos a toda esta gente que lo que hacen es decir, el negrito no viene, tranquilos que no. Pasa en Haití, que sí, que los negros evolucionan, en Cuba, pero aquí no, aquí solo flanquitos, hijos de apellidos conocidos. Enlazando, de lo que quería yo al principio, es apasionante, ¿verdad?
¿por qué este hombre no ve con buenos ojos la Constitución del 12? Que es la Constitución más progresista que ha existido. Totalmente. O sea, es la única Constitución en ese momento que reconoce a los españoles de ambos hemisferios. O sea, eso ya es un logro impresionante. O sea, incluso reconoce el derecho a voto a negros. Y repúblicas. Sí, o sea, ¿por qué? Porque se supone. El personaje no lo conozco, en Historia de América en la facultad. Cómprate el libro. Yo soy muy torpe para la tecnología, o sea, tendré que hacer algo. El ordenador, PDF, se ve. Entonces, supongo que este hombre sería un ilustrado. A ver, No, tú. sí, no, a ver, efectivamente, a ver, es ilustrado, pero esa es la ilustración, ¿no? Con el pueblo, pero sin el pueblo. Pues esto es lo mismo. Este señor es hijo del despotismo ilustrado. Entonces, él se enfrenta a las revoluciones con mucha con mucha desgana, o sea, con mucho brío, porque es su carácter, pero con mucho asquito, o sea, les tiene, ¿no? Tirria. Ya la Constitución no la soporta, la tiene que aceptar porque no le queda más remedio. Lo que comenté antes, por ejemplo, cuando pasan este vacío de poder, en teoría, según las teorías que ya venían del derecho de gentes del 16, ¿no? Tú que eres abogado, ya sabes, ¿no? Recae, o sea, en teoría, Dios da el poder al pueblo, ¿no? Que es al hombre, que se junta, ¿no? En sociedad, ¿no? Y eligen, esto es la teoría, eligen sus representantes, ¿vale? Los representantes son los representantes del poder del pueblo, en teoría. Desaparece el rey y ese poder revierte en el pueblo, pero claro, en el pueblo no, en los representantes del pueblo, que no es cualquiera, que son pues, la aristocracia, la élite mercantil, tanto aristocracia nobiliar como comerciante, etcétera, eclesiástica, y propietarios, etcétera. Y propietarios, claro, gente, y propietarios. Lo que se decía antiguamente aquí, gente de bien y de orden, gente decente que se decía, claro. ¿no? O sea, eso no es que tal. Entonces, claro, y se forman juntas aquí en la península ibérica. ¿Por qué península ibérica no es como España? Porque España es todo. En la península. En cambio, la junta te dice, no os emocionéis. La junta es aquí. ¿Tú sabes cuando el creo dice, ¿cómo? O sea, si somos todos españoles, ¿por qué vosotros sí y nosotros no? Somos tanto españoles vosotros como nosotros. Esto lo plantean los americanos en los debates que hay en Cádiz. En Cádiz, por ejemplo, que Pere Reverte ha escrito otra novela, en Cádiz, por ejemplo, el presidente de las Cortes de Cádiz, que ahora no sé quién es aquí en Madrid, quién es el presidente de las Cortes o de la Congreso. Bueno, ahora no tengo ni idea sí, quién no sé quién está. O Pastor, la Pastor, el sí. presidente de las Cortes Pastor, sí. era Morales Álvarez, que era un peruano. Era peruano. Cuando se reúnen las Cortes de esas maneras, es curioso. Cádiz, si habéis estado en Cádiz, Cádiz es la tacita de plata, ¿no? Que es nada, es ay, ¿no? Y pues los franceses estaban como los lobos, estaban en tierra. ¿Y quién les defendía? Los ingleses. Es un poco curioso, ¿no? O sea, los ingleses nos muerden en América, pero aquí nos defienden porque les interesa, acá está. Es todo un poco, es un follón tremendo. Pues, por ejemplo, el representante, murió misteriosamente. O sea, en sí es que el embajador británico, en fin, hizo de las suyas, ¿no? Allí, ¿no? Es un mundo, pues ahí los debates que hay, está el Inca Yupanqui, por ejemplo, que no es un cantautor, sino que es un diputado, que almirante de la Armada, que había luchado en muchos frentes, dice esto, o en las Indias, por ejemplo, la revolución indígenas que ha salido, ¿no? El tema de Evo Morales, por ejemplo, o lo de en México, lo de Chiapas, cuando la gente mezcla cosas y no sabe. Acabo en América con Tupac Amaru y luego tal, digo, señores, a Tupac Amaru y a los suyos, quien acabó con él, ¿sabéis quién es? Pumacahua. ¿Pumacahua quién es? Un tipo que fue coronel del ejército de Su Majestad el Rey. Vive en la época de Abascal. Que además luego se revela, no porque quiera montar una república indígena, sino porque no soporta la Constitución. Y dice, voy a ver si este se va a volver liberal, ¿sabes? Pues él, por rencillas, acabó con Tupac Amaru y los suyos. Porque ahora no eran los de su tribu, no eran los de su pueblo, que esto también hay que comentarlo. Tú vas a Perú y hay una estatua de Pumacahua. El prócer, este señor era un coronel que acabó con Tupac Amaru y luego montó una revolución, me parece muy bien, porque consideraba que era demasiado liberal lo que venía de España. Bueno, Pascal, ¿Lo veis un poco estas mezclas que hay de gente, de culturas, de tal, de cual? Pero es eso. El problema es, ostras, allí lo montáis, aquí no. ¿Qué pasa aquí? ¿Somos españoles todos o no? Abascal defiende la causa del rey.
Al final lo comentas también en el libro. Yo creo que también es el decir, estas novedades lo que hace es quitarle poder también al rey. Por eso cuando explicas que cae en las Cortes de Cádiz, él dice, la Constitución dice, quietos, aquí todo el poder revierte otra vez, todos estos cabildos que hay entre el virrey, no, aquí volvemos a recuperar el poder. Yo creo que es esa concepción también de que es un déspota ilustrado. Y es una especie de, yo aquí tengo el poder y soy el representante de. Y cuando empiezan a quitarle esos resortes, tú no me vas a venir a quitar el resorte, que a mí me hace mucha gracia ese juego que tiene Abascal. De ir como serpiente y para aquí, para allá. No le gusta nada, tiene que aceptarlo porque es lo que hay. El tema de la prensa es muy divertido. Salen muchos periódicos, muchos. Y dice, libertad de prensa, perfecto. Y él lanza su propia Gaceta de Lima, que es una especie de periódico público, ¿no? del gobierno. Y pim pam, pero es muy divertido. O sea, él dice, eso, Constitución, cabildos, en el libro lo podéis leer. Oye, yo soy elegido, sí, no se preocupe. Entonces, él se lee la ley, pues un tipo de unidad, y empieza a poner todo tipo de pero. Sí, pero, tal, sí, pero, claro, cuando llega el tío ya, que dice ya para España, tiempo. Game over. Se queda el tío fuera de... El hecho de que, bueno, aparece un gran número de publicaciones, etcétera, y antes he comentado las élites limeñas estaban por encima de las nativas españolas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Por lo menos no hay una influencia tan fuerte de la Inquisición, por ejemplo. No, con la Inquisición, claro. La Inquisición, cuando se crea, pontificia, que en España tiene mucha fuerza, por ser entonces un gran imperio, si hubiera sido una república pequeña, no nadie hubiera hecho caso a la Inquisición española. En Indias, en América, todo es más light, en general. O sea, llega, por ejemplo, Real Cédula de su majestad, y el propio virrey delante de los señores, la corte virreinal, decía, obedézcase, mas no se cumpla, con un par, y todo el mundo, estupendo. Obedézcase, mas no se cumpla, si se obedece se cumple. Este era un clásico, ¿no? La Inquisición allí, poquita cosa. O sea, no tenía fuerza, no tenía nada, poquita cosa. Sí que es verdad que el tribunal, cuando la Constitución elimina el tribunal de la Inquisición, la gente se lanza como loco, ¿vale? A quemar papeles y tal igual, pero en la práctica en América, y ya en el 18, poca cosa. El mayor tráfico de libros, por ejemplo, yo lo conozco por el Virreinato de la Plata, los libros prohibidos de la Inquisición entraban y salían como querían el Virreinato de la Plata. Los criollos que leen a Voltaire y todo sotoboche, aquello, y los periódicos, llegan la prensa inglesa. Llega una barbaridad en el momento en que Europa, en teoría, España estaría todo controlado por allí, entran por todas partes. Sí. Es otro mundo, América es otro mundo. Como es más difícil, no, como es más fácil y a la vez es un riesgo mayor. El comercio. Es muy fácil comerciar y hacer contrabando, pero claro, también es muy riesgoso después, porque quien apuesta a todo lo puede perder. O sea, es todo como muy un aventurero. La parte es como muy aventura. América, yo soy argentina y demás, yo recuerdo... No, yo soy de Rosario. Uf. Bueno, la República Independiente. Lo digo porque somos República Independiente. No, es broma. En América, yo recuerdo cuando estuve en el Perú, me dice, bueno, ¿qué tal? Digo, mira, América es todo grande y joven. Joven la gente, joven la geografía, joven todo. Las jóvenes, varios jóvenes, todos jóvenes ahí. Pero es verdad que todo es muy nuevo para muchas cosas. Muy nuevo. Tú vas allí, hasta las reacciones políticas de tal. Yo notas, bueno, a ver, es otro mundo ahora, pero es otro mundo. Entonces aquí está todo más incluso, y en la élite allí, gente con mucho dinero, hay más de 100 títulos de Castilla, título de Castilla era título aristocrático, en Lima, unas casonas espectaculares, unos palacios maravillosos. La Inquisición está, pero bueno, tú sabes que queda todo muy lejos. Es otro mundo. América es otro mundo. Los comerciantes vascos tenían ahí unas estancias increíbles. Vascos, catalanes, gallegos, criollos, o sea, todo es como muy laxo, en cierta manera. Y el dinero, quien lo tiene es eso, casas, influencia, el trato, el que yo lo conozca a él, si él tiene un cargo, no es nepotismo, pero sí es cierto que ayuda a las relaciones personales, los odios, las filias y las fobias, hace mucho de eso. Hay una cosa muy divertida, hablando de Abascal, por ejemplo, un documento escrito, me acuerdo uno de la Inquisición sobre los libros y demás, interesante y divertido sobre, pues esos libros de filosofía y tal, están prohibidos y poca cosa más. Pero los del Index famoso, pero cuando él escribe, por ejemplo, sobre un informe sobre los miembros de la Real Audiencia, o sea, sobre el Ministerio de Justicia, ¿vale? Es muy divertido, porque fulanito de tal, se entiende con la panadera, pero a su mujer no sé qué.
De todo así. El otro, bueno, sí, de vez en cuando hago un dinero bajo mano, pero tal, no sé qué. El otro, este joven no se entera de nada. Es muy divertido, o sea, tú lo ves, eran papeles secretos, tú hoy día lo puedes ver tranquilamente, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Pero no es aquello que digan, oh, fíjese, se entiende con la panadera, pues chico, que disfrute, ¿no? Mientras no tal, me explico, o sea, no, era otra mentalidad muy distinta, mucho más laxa que la que había en la península, que había en España, que hoy llamamos España, ¿no? Muy distinta. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, creo que aquí, Francés, ¿dónde tienen un restaurante, un bar para ir a hablar? No, esto lo vamos a hacer ya aquí. Abriremos un bar. Un bar aquí dentro para seguir hablando. En este suelo semiclandestino, un día tendremos bar. Bueno, agradecemos especialmente a Francés, que fue compañero mío, ¿no? ¿Verdad? Fuimos compañeros de trabajo. Y bueno, y a ti, niño, que acaba de ser papá, por habernos aceptado aquí en Casa América. Y por supuesto, a los dos, uno doctor, uno predoctor, que bueno, que han hablado sobre este tema, un tema que espero que se siga repitiendo y que nos sigamos reuniendo en Casa América. Y a esta casa pueden venir a todas las actividades. Lo que tiene esta casa es que es gratuita. No sé si me expreso bien. No es ir a un teatro o a una actividad que haya que pagar la entrada. Esto es gratuito. Y por eso siempre digo que es una de las mejores entidades que tiene Cataluña en este momento, para hacer actividades de historia. No solo de historia, de cultura, de música, de arte. Así que agradezco muchísimo a la Casa América, a su director, que es el Antoni Travería. Y espero que nos veamos pronto, por ejemplo dentro de un par de meses, porque aquí bueno, creo que si puedo presentaré mi libro sobre brigadistas, que sale ahora en octubre, así que a lo mejor si pueden venir todos estaré yo muy contenta. Y Francés, tú organizarás ese día en que se presentará. En realidad mi libro será sobre brigadistas paraguayos, porque hubo 8 paraguayos como brigadistas. Sí, señor. Bueno, en realidad 8 más 1, pero el 9º terminó en Asunción, vivió y terminó en Asunción y se escondió. Y él mismo dijo que no quería divulgar su nombre porque si no en Paraguay lo hubiesen matado. ¿Se entiende? Esto es una buena casa. Y si pueden seguir viniendo, todo el mundo muy contento. Y si pueden venir cuando presentemos el libro aquí, Francés, yo quedaré también muy contenta. Así que para el autor... Por